cultivando esas semillas y que normalmente venían también de esos cerros. En cualquier caso, sí tiene que ver con esta planta, son estos asentamientos irregulares. Y bueno, pues todos conocemos las típicas imágenes de Río de Janeiro, sobre todo, que es donde abundan estos montículos, ¿no?, de estas construcciones. Bien, vamos a la segunda parte de nuestra dichosa frase, ahí en pantalla. Ya aparece una palabra. Si he logrado ver más, es porque he subido a de gigantes. Famosa frase de una carta de Isaac Newton a Robert Hooke. Y Laurita. Un libro gigante para regalar posada. El artista que retrató una época, de Antonio Rodríguez, cortesía del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues un libro dedicado a este maravilloso grabador, artista mexicano, en cuyo museo estuvimos una vez con la dichosa palabra en Aguascalientes. Sí, que nos llovió. Que nos diluvió. Que nos llovió también, claro. Uno de los muchos museos donde está su maravillosa y nacionalista obra. ¿Y Nicolás? Un poema gigante también en más de un sentido. En primer lugar, porque es un poema muy largo, tan largo que se necesitan 2 tomos para editar el Don Juan de Byron, una edición crítica espléndida de Editorial Cátedra. Pero un poema gigante también porque yo diría que es uno de los grandes poemas del romanticismo, de la historia de la literatura inglesa y uno de los grandes Don Juanes. Conocemos un Don Juan bastante malo en general, que es el de Zorrilla, que a mí no me gusta, pero yo diría que hay que acercarse al de Molière o al de Max Frisch o sobre todo al de Lord Byron por una cortesía de Ediciones Cátedra. A mí pero sí me la gusta ventaja el de de Zorrilla, representar el de Zorrilla es que nada más lo hacen una vez. Si no, ahí a la representación de Don Juan duraría más o menos 17 horas. Es larga la así, cosa, ¿verdad? eso sí. Bueno, y de este poema alguna vez aquí en el programa comenté que el Don Juan de Byron es uno de los poemas pues catalogados por los eruditos mejores de Byron. Y es uno de los menos leídos, es uno de los menos leídos, y que a veces la poesía de Byron mala fue la que lo hizo famoso, decían algunos. Es realmente un libro fabuloso. Vamos ahora a 2 preguntas, vamos a hacerles a ustedes. Germán, al yo quisiera, antes de poner a la gente a pensar, felicitar a un querido telespectador dichoso y además familiar de nuestro productor, Benjamín Maldonado, que recientemente, la semana pasada, se proclamó doctor en antropología por la Universidad de Leiden en Holanda. Sabemos que además es un asiduo televidente de La Dichosa. Muchas felicidades, Benjamín, y bueno, esperamos verte también pronto por acá, por La Dichosa. Sí, muchas felicidades a Benjamín. Así es. Bien, nombre que se da es para ustedes, aquí. Bueno, recuerden que tenemos aquí para ustedes. Tenemos este libro sobre los constituyentes, espectáculo teatral y multimedia. Tenemos para ustedes también aquí Pedro Moreno, El insurgente, biografía novelada de Mariano Azuela, publicada por el Poli, por el Instituto Politécnico Nacional, y por supuesto el disco de Jolgorios y Velorios de Susana Harp, publicada aquí también por ustedes, y de Antonio Malacara Palacios, de Eugenio Toussaint, Las Tangentes, el Jazz y la Academia, que ya Laura mencionó. Va la pregunta para ustedes. Nombre que se da en la odontología a lo que comúnmente llamamos mordida, es decir, al engranaje producido al entrar en contacto los dientes de la arcada superior con los de la arcada inferior. A ver. Elige a alguien. Tu nombre primero. Berta Cortés. Gracias. Oclusión. Exactamente. Eso. Muy bien. Muy bien, Berta. A ver, vamos con otra y no se me atropellen unos a los otros. Médico nacido en Pérgamo, cuyas ideas dominaron la medicina occidental durante cerca de 1000 años. Demostró que por las arterias circula sangre y no aire, como se creía en su época. Allá atrás, a ver, o bueno, por acá. Hola, me llamo Arturo, ¿fue Galeno? Galeno. Correcto.
Nos tenemos que ir a un corte, pero los invito, recuerden ustedes, para asistir y participar en la transmisión en vivo que realizaremos el próximo sábado 2 de octubre desde la Alianza Francesa de México, ubicada en Sócrates, 156, esquina con Homero, a 2 cuadras de Molière, en la colonia Polanco de esta nuestra Ciudad de México. Ahora regresamos. Gracias. Estamos de vuelta en La Dichosa Palabra, en vivo desde el Instituto Politécnico Nacional, desde el Centro Indisciplinario soy yo, de Ciencias de la Salud, y nos da mucho gusto estar aquí y que nos acompañen en vivo acá, en el Casco de Santa Tomás, o desde sus monitores de televisión. Les recuerdo La Dichosa Palabra, nos tienen que decir cómo se le llama a la combinación o presencia de varios colores. Es una palabra que está compuesta de raíces griegas y que está presente en plural en la suave patria de Ramón López Velarde. Síganos llamando a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o también escríbanos al correo electrónico que aparecerá en breve también en sus pantallas. Y tenemos muchas preguntas del público aquí presente. A Germán. ver, Palma Zacarías, Luis Enrique, Palma Zacarías. Samarripa, perdón, aquí con los reflejos, La ya me presbicia, falló la presbicia. la presbicia. Nos preguntas que de dónde proviene y qué significa la palabra estratagema, ¿no? Estratagema, estrategia. Bueno, esta palabra también es una palabra de origen griego y proviene de estratos. Estratos en griego quiere decir ejército, ¿no? Y la palabra agón, incluso hoy se dice que hay, digamos, todos los juegos de competencia, en teoría de los juegos se les llama agón, ¿no? Ago, pues quiere decir eso, hacer, o sea, hacer algo, no tiene la misma raíz, es simplemente una coincidencia. Entonces, estratos es el ejército, y el que dirigía el ejército en la antigua Grecia se llamaba estrategos, justamente. Y la estrategia, pues era la sabiduría de los generales, ¿no? En el mundo antiguo, sobre todo en el mundo romano, hubo algunos grandes literatos y estudiosos de la guerra, ¿no? Que escribieron sobre antiguas estrategias, o sea, que estudiaron la guerra como una especie como de diccionarios, enciclopedias de la guerra, y los pusieron en libros, ¿no? Uno de ellos muy famoso fue Frontino. Frontino hizo es una estratagemata, se llamaba, que escribió en la época de los Flavios, en la época que se construyó el Coliseo. También hubo otro personaje romano en la época del Imperio Romano que dedicó al emperador Marco Aurelio y a Lucio Vero otra de estas estratagematas, que era Polieno. Curiosamente, Polieno es un apodo porque en griego polemos quiere decir guerra. De hecho, Gaston Botul, un investigador del Colegio de Sociología francés, inventó en París, en la época de la Segunda Guerra Mundial, una disciplina en la Sorbona que se llama polemología. Ahora muchas universidades del mundo tienen departamentos de polemología, o sea, el estudio de la guerra, el estudio por qué los hombres hacen la guerra, no solamente cómo se hace la guerra y la buena estrategia, que era lo que se preocupaban estos señores, sino también por qué vamos a la guerra, ¿no? La psicología incluso de la guerra, ¿no? Todas las razones y lo que tiene que ver con la guerra. Nuestros investigadores mexicanos también se han preocupado. Hay muchos artículos acerca de la guerra, también algunos estudiosos de la simbología se han preocupado por la guerra, pero antes de estos estudios de la guerra, de estos estratagematas clásicos, por supuesto encontramos en China un libro ahora casi de todos conocido, que me da mucho gusto, El arte de la guerra, de Sun Tzu, y que en una tumba se encontró hace unos 30 y tantos años, la segunda parte del arte de la guerra del sobrino de Sun Tzu, pero anterior a todos estos libros se escribió en el siglo III, casi fines del siglo IV, se escribió el Arthashastra por un indio que se llamó Kautalya, que ayudó a Chandragupta Maurya, el que le ganó
a Alejandro, que fue uno de los generales de Poros, el rey que luchó contra Alejandro allá en la antigua Pakistán, lo que hoy es Pakistán, pero que era la antigua India, ahí en el río Indo. Eso es lo que te puedo decir de Estratos, de Estratos.